Bienvenido Ariel Garis a la 98.3 en esta cita de los miércoles. Hola Analía, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ariel? Tenemos esta cita que tiene mucho que ver con la historia y con la literatura, ¿no? Así es, sí, siempre en esta interrelación, ¿no? Que hemos establecido entre literatura y política. Y política, Así tal es. cual. Todo, bueno, le recordamos a la gente que esto, que nos está escuchando, que esto surge a partir de estos cursos que hiciste, ni más ni menos que con José Pablo Feynman en Buenos Aires. Y bueno, realmente se abrió un panorama para poder analizar textos literarios que hablan directamente de la historia política argentina. Sí, así fue con los cursos en la intimidad, con Feynman, en la intimidad de su casa. ¿No es cierto? En su estudio, donde escribe, donde trabaja, y ahí surgió esta idea, ¿no es cierto?, de interpretar el texto literario, los clásicos argentinos, en clave política, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué buena idea esta realmente. Hermenéutica, ¿no? Sí, realmente, porque y nosotros también, buena idea la que tuvimos de poder comunicar esto, porque bueno, a veces uno estudia o aprende cosas o descubre, y eso queda en la intimidad de la casa de uno, o a lo mejor algunas aulas también, porque bueno, claro, también estamos en la docencia los dos. Exactamente. Pero está bueno también aprovechar el medio de comunicación para contar todo lo que uno ha podido aprender, ¿no? Claro, Analía, porque hemos visto, mencionado, analizado ciertos libros que, como ya te dije, son clásicos, están incorporados en nuestro acervo cultural, ya el Facundo, el Matadero, Martín Fierro. De esos hablamos, claro. Ya hablamos de Facundo, hablamos del Matadero y hoy... Y hoy vamos a hablar de Martín Fierro, ¿no? Vamos a hablar de Martín, pequeño libro. Claro, que está incorporado y que también en nuestro acervo cultural, cotidianamente, siempre sin querer o inconscientemente decimos algún dicho que es sacado del Martín Fierro. Ni hablar. Yo hablaba con Mónica Espeso, que estuvo recién hablando de Alfonsina Storni, le decía esto de la folclorización de la literatura. Y bueno, el Martín Fierro es el caso típico que normalmente la gente recita o consejos muy malos del viejo Vizcacha, o consejos un poco mejores de Martín Fierro a los hijos. Exactamente. Pero en definitiva se repiten fragmentos, está incorporado al folclore. Sí, es un argumento, son argumentos como de la sabiduría popular. Exactamente. ¿No? Es una sabiduría popular que se manifiesta, se dicen todos esos consejos, ¿no es cierto?, como si se tratara de una Biblia criolla, ¿no? La Biblia criolla, el Martín Fierro, claro, exactamente. Son proverbios ese es el concepto. Seculares o criollos, ¿no? Tal cual. Así, entonces, bueno, hoy vamos a ver un poco más en profundidad y qué representa, porque por ahí, bueno, nosotros tenemos a lo mejor una mirada un poco más superficial, más ingenua, o lo más conocido son los refranes estos tan clásicos como si los hermanos sean unidos porque esta es la ley primera, si entre ellos se pelean los de afuera y todos los demás, bueno, todo esto eso es lo que se conoce en Martín Fierro popularmente. Bueno, a ver, ¿qué más hay que saber sobre el Martín Fierro, Ariel? Y antes de empezar, Analía, le mandamos un saludo a los amigos de Budapest. Pero qué bien que estuviste, porque yo ya me estaba olvidando. Vos sabés que es increíble esto de la literatura, ¿no? Porque esto de la radio, mejor dicho, pero que bueno, que tiene la radio que trae aquí al aire a la literatura, porque me mostrabas el otro día que desde Budapest se han comunicado. Contanos un poquito. Un profesor de literatura de la Universidad de Budapest, Dorín Popa. Yo no sé si estoy pronunciando bien su nombre. No sabemos. Pero nos había mandado un saludo y que le había gustado mucho ese programa que habíamos hecho sobre Borges. El primero, claro, cuando hablamos del Facundo, ahí hablamos, porque como hablamos de todo lo que fue el curso, hablamos del Facundo, pero también hablamos de Borges. De Borges, del sur. Hablamos del cuento del sur, y a él le gustó mucho. Y el poema conjetural. Del poema conjetural habíamos hablado en aquel programa, muy bueno estuvo, el primero. Claro, el primero. El primero, exactamente. Y ahí se enganchó un profesor de la Universidad de Budapest y le dijo que le había gustado mucho. Sí, por Borges. Por Borges, enganchó por Borges. Bueno, sigue siendo, ¿no?, el escritor universal. Sigue siendo, es como decíamos la otra vez, en el mundo nos conocían en aquella época por Maradona y por Borges, y bueno, ahora seguramente habremos incorporado a Messi, y en la literatura, bueno, creo que sigue siendo Borges, ¿no? Bueno, entonces le mandamos un saludo a los amigos ahí de Budapest. Le mandamos un saludo, lo que es,
¿no? Sí. Lo que ha cambiado Sí. el mundo. Un saludo Globalizar. entonces para la gente de Budapest. Bueno, hay cosas que- buenas de la globalización. Hay cosas ¿no? buenas. Esto es un Sí. es verdad. Esto es una consecuencia positiva Sí. de la globalización. Así Ujú, es. exactamente. Bueno, así que muy bien, ¿no? Te acordaste del saludo No, para sí, la me gente de acordé, me Budapest acordé. y ahora vamos con el tema de hoy, que nos vamos a focalizar en esta Biblia criolla, como vos la Esta Biblia definiste, criolla, que es sí. el Martín Fierro de José Hernández. José Hernández. Bueno, fue escrito en 1872. Yo creo que siempre, viste, en esta interacción que hacemos entre literatura, historia y política, el contexto histórico, no fue publicado durante la presidencia de Sarmiento. Durante la presidencia de Sarmiento. Y esto no es un dato menor. No es un dato menor. 1872 es la primera parte, La ¿no? primera parte, la Estamos ida. hablando de la ida. El La gaucho que lleva el nombre de El Gaucho Martín Fierro. El gaucho Martín Fierro, exactamente. Esa es la ida. La ida, que provocó el disgusto, ¿no es cierto?, del número uno en política en ese momento, quien tenía el peso Sí. en Buenos Aires, que era Bartolomé Mitre, ¿no? Sí. Provocó la espontánea ira, el rechazo de Mitre, ni más que le llegó en sus manos, lo leyó, dijo que esto era una porquería, lo desechó y fue realmente, la pasó muy mal José Hernández, porque Mitre lo persiguió. Claro, porque en realidad, mira vos, no solamente era el mensaje, no solamente era todo estaba mal. Estaba escrito con el habla del gaucho, la lengua Exactamente. gauchesca representada en la literatura Sí, argentina. que según el análisis de Borges, Hernández exageró un poco, ¿no? Y mezclaron ahí algunas cosas. Puede ser, es un juicio estilístico. Sí, Es claro, un bueno, juicio pero Borges es estilístico. claro, también es muy Sí, exigente. Es muy exigente. El análisis de Borges. Claro. Pero no es menor el dato, Analía, que haya sido publicado durante la presidencia de Sarmiento. No, ese es un dato muy interesante Claro. el primer dato a analizar, ¿no? Exactamente. Y que haya sido publicado hacía pocos años que había terminado la guerra del Paraguay. Mira, claro, No nada es casual, menor, no es menor. Y otro dato, fue publicado cuando estaba en vigencia y se cometieron muchos abusos con la ley de leva o el conchavo. Claro. Ahí es donde Hernández publica el Martín Fierro, es decir, fue publicado en contra de la política de Mitre y de Sarmiento. Exactamente. Así, lisa y llanamente. Lisa y llanamente, Sí. una oposición a un poder que justamente que tenía una visión del gaucho como descartable, una visión terrible, ¿no? Sobre Terrible. el gaucho y con la ley de levas, todo lo que vos estás nombrando, era una política de exterminio directamente. Expliquemos un poco qué pasó ahí en ese Ahora en sí, ese ahora nos vamos a contexto. adentrar en cada Claro. punto que vos nombraste. Esto fue Claro. solamente dimos los títulos. Exactamente. Dimos los títulos de la noticia. Ahora Los vamos al títulos de la desarrollo. noticia. ¿Te Ahora parece, vamos Ariel? Al desarrollo. Dale. Claro. En 1868, ¿no es cierto?, asumió la presidencia Domingo Faustino Sarmiento, Bien. ¿no es cierto? La guerra del Paraguay ya estaba llegando a su fin, 2 años después terminó, y fue una guerra terrible, Analía, porque fue una guerra fratricida. La Claro. guerra de la Triple Alianza. Que lo hicieron pedazos al Paraguay, ¿no? Se juntaron, la Triple Alianza se unieron, Argentina, el imperio del Brasil, en ese momento Brasil era un imperio, y el Uruguay para hacerle la guerra, ¿no es cierto?, al Paraguay. Solano López, el dictador del paraguayo, ¿no es cierto?, todos decían que era una dictadura, que no se podía, en la región era inadmisible tener ese proyecto político, y entonces decidieron ir a la guerra. El Paraguay tenía un desarrollo industrial bastante importante en ese momento, astilleros. Realmente Paraguay era en la región, era el país industrialmente hablando más avanzado de Sudamérica. Mira vos, cómo lo destrozaron. Sí. ¿Qué pasó con Paraguay? Y eso, la guerra de claro, Paraguay. no era un buen ejemplo a seguir, ¿no es cierto? Encima el Paraguay quiere
hacer una política diplomática, ¿no? Tener preponderancia en la región política, se inmiscuyen en los asuntos uruguayos. Para colmo. Claro, entonces esto despertó la guerra del Brasil, porque Brasil tenía mucho interés en el Uruguay, y entonces Solano López quiere dirigir sus tropas al Uruguay. Mitre no le permite pasar por territorio argentino, y entonces se decidió una invasión a Corrientes, al puerto de Corrientes. Para pasar. Y eso hizo que Argentina entrase en esa guerra. Argentina entonces entra en la guerra, lamentablemente, ¿no? Contra Paraguay, que vos estás explicando muy bien, que destrozan a Paraguay, que era un país completamente distinto 5 años de lo que fue después y de lo que es hoy. Toda la presidencia de Mitre, ¿no? 5 años durando esa guerra, y terminó despedazado. Y encima la triple alianza, Argentina, Brasil y Uruguay, financiados por Inglaterra. Claro, seguramente había alguien detrás, como explicábamos el otro día. Sí. Esto no es nada casual y no somos, vos dijiste fratricida, hermanos contra hermanos, pero siempre hay uno que está ahí comandando a los hermanos, ¿no? Hay un padre, siempre hay un padre acá. Siempre hay alguien que está... El padre era Inglaterra. Era Inglaterra, que, ¿no es cierto?, buscaba materia prima barata, ¿no es cierto? Y el Paraguay abastecía de algodón. Y Inglaterra había perdido el algodón por la guerra de secesión en los Estados Unidos. Mirá vos, claro. Entonces estaba buscando en el ahí sur había sido la guerra de secesión. Otro mercado, ¿no es cierto? En Estados Unidos, recordemos, había el norte y el sur se enfrentan. Claro. Se enfrentan dos economías. Son dos economías. En realidad, la guerra civil estadounidense es la guerra entre dos proyectos económicos. El proyecto industrialista del norte y el proyecto de materia prima, ¿no es cierto?, de un proyecto primario de economía, que es el sur, ¿no es cierto? La explotación agrícola-ganadera y exportar materia prima. Y el sur es esclavista, aparte, y ¿no? esclavista, porque para eso necesitaban esclavos, para la mano de obra en los campos. Claro. Y el algodón, que era la explotación más importante que tenía. Entonces, eso es lo que despertó la guerra, ¿no es cierto? El sur no quiere salir, no quiere la abolición de la esclavitud, porque teme que su economía se venga a pique, porque es la mano de obra que tiene de trabajo. Y sí, porque le rinde porque tiene esclavos, si no, no le rinde. Y en esa guerra de secesión, Inglaterra también se inmiscuye por el sur. Porque es la que le provee la materia prima. O sea, Inglaterra está detrás, Inglaterra está detrás de la materia prima. Claro. Primero lo hace con Estados Unidos. Cuando la guerra de secesión le complica esta obtención de materia prima, la va a buscar a Paraguay. Y ahí es que intervenimos nosotros. Inglaterra se llevó un chasco, porque en Estados Unidos se encontró con un estadista de lujo como fue Abraham Lincoln, que no le permitió que era el presidente de los Estados Unidos cuando acá el presidente era Mitre. Claro, mira. Feynman bromeaba con nosotros en ese sentido. Un estadista contra... Claro, acá Mitre le facilita todo. Claro, porque Feynman bromeaba en día porque nos decía, mientras Lincoln en Estados Unidos estaba construyendo un gran país, Mitre acá estaba haciendo una linda ciudad. Eso dice Feynman, claro. Acá estaban haciendo una linda ciudad. Estadista, aclaremos que es que por ahí podemos aclarar el término estadista, ¿no? Para que se entienda por qué Abraham Lincoln es estadista y por qué queda fuera Inglaterra de usufructo de esta materia prima. Un proyecto de Estado, ¿no es cierto?, de la organización de la economía, de la sociedad a través del Estado, una política de Estado que respeta las libertades individuales, pero que el Estado está brindando todas las condiciones para que haya un despegue económico, industrial, productivo bastante importante. Y que favorezca a Estados Unidos y no a Inglaterra. Exactamente. Esa es la diferencia. Claro. Entonces, bueno, así es como en este contexto que vos estás contando. Y en este contexto entramos nosotros en la guerra del Paraguay. Por eso está la guerra del Paraguay, ¿no es cierto? Y encima Mitre aprovechó esa invasión, que no fue una invasión, eso estuvo exagerado, a Corrientes, al puerto de Corrientes, de tropas paraguayas, también para unificar al ejército. Recordemos que en 1861, la guerra de Pavón, la batalla de Pavón, se enfrentaron el ejército de la Confederación Argentina al mando de Urquiza y el ejército del Estado Autónomo de Buenos Aires al mando de Mitre.
La guerra la tenía ganada ya la Confederación, pero Urquiza decide rendirse. Bueno, claro, entonces... decidió rendirse y entonces dejó que a la organización nacional la lleve adelante Mitre y Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque tenían el puerto y eso, una economía que dependía de exportar sus materias primas, necesitaban sí o sí de ese puerto, porque el puerto de Rosario, que era el puerto oficial de la Confederación, no era lo mismo que el puerto de Buenos Aires. Muchos buques extranjeros se negaban a entrar en sus aguas porque no eran aptas para el transporte pesado. Entonces, había dos ejércitos enfrentados. Encima Mitre decidió esa guerra de policía contra el Chacho Peñalosa, Felipe Varela. Tuvo que contratar mercenarios uruguayos porque los argentinos se negaban a matarse entre sí. Había un ejército que estaba dividido, profundamente dividido entre provincias, y era un ejército politizado, como siempre lo estuvo. ¿No? Menos ahora, gracias a Dios. Entonces era un ejército que estaba dividido, y entonces Mitre decidió ir a la guerra también para unir a todo el ejército. Ahí decide ir a la guerra, unir el ejército. La estrategia de Mitre fue una estrategia, ojo, ¿no? Nosotros lo criticamos mucho, pero fue una estrategia brillante desde el punto de vista estratégico, porque decidió ir a la guerra, unir el ejército de todas las provincias, el antiguo ejército de la Confederación, más el ejército de Buenos Aires, y hacer un ejército, ya estamos hablando de un ejército nacional, ¿no? Claro, a lo mejor cuando sí lo criticamos a Mitre, claro, habría que preguntar, porque ¿quién se beneficiaba con la política de Mitre? Exactamente, se beneficiaba Mitre y la clase que él representaba, que era la clase terrateniente bonaerense. Claro, él gobernaba para la clase terrateniente, no gobernaba para la Argentina. No, él representaba los intereses de su clase. Claro, eso fue... Esto hay que decirlo, y por eso lo tenés siempre presente. Incluso lo tenés presente a Mitre en 1890 en la Revolución del Parque. Cuando surge la Unión Cívica Radical, todos se preguntan ¿por qué hace Mitre ahí? Claro. ¿No? Y los tenés presentes, porque él siempre está metido donde puede haber un foco de estallido, de estallidos, de rebelión, de poder, siempre está. Sí, evidentemente está porque está cuidando intereses. Tal cual. Por eso está. Tal cual. Y en el caso de... termina su presidencia, sí, pasa la presidencia a Sarmiento. El ejército argentino está realmente desgastado. Esa guerra del Paraguay fue terrible. Encima Alberdi les escribe un libro, El crimen de la guerra, lo cual provocó el enojo de Sarmiento y de Mitre, sobre todo contra Alberdi, porque Alberdi sostuvo ahí que fue una guerra injusta, fue una guerra fratricida, claro, fue una guerra de hermanos contra hermanos, que Argentina nada tenía que hacer en esa guerra. Encima Alberdi se da el lujo de decir que tendríamos que haber imitado el proyecto paraguayo, porque el proyecto paraguayo, decía, coincidía con las ideas de Alberdi en las bases, la idea de un país industrialista, ¿no es cierto? Entonces, por eso escribe ese libro, El crimen de la guerra. Han asesinado no solo al Paraguay, sino que han asesinado el proyecto industrialista, y se han recostado sobre las bases, ¿no es cierto?, de la aristocracia ganadera. Claro, pero aparte de defenderlos, con esta guerra del Paraguay, que destrozan a Paraguay, se benefician los terratenientes y se beneficia Inglaterra, o sea, sigue siendo... sobre todo porque Inglaterra va a obtener ahora carnes baratas y de buena calidad. Claro, ahí estamos entonces. En ese contexto, todo ese contexto, José Hernández... Vienen las tropas argentinas del Paraguay destrozadas, encima traen una enfermedad que después va a provocar en tiempos, un año antes de la publicación del Martín Fierro, la epidemia de fiebre amarilla. Traen las tropas del Paraguay. Traen las tropas argentinas. Introducen aquí en la fiebre amarilla. La fiebre amarilla. Vienen con esa infección, ¿no? Entonces, que diezmaron a los que quedó de la población negra en Buenos Aires. Diezmaron por la epidemia. Claro, mira vos... Un año, este es el contexto que Hernández está analizando. Está analizando y entonces perdieron
soldados gauchos y negros que habían mandado al frente en la guerra del Paraguay a morir, porque Sarmiento le había dicho a Mitre: general, no lo dude, mándelos al frente, así abonan la tierra. Directamente le había dicho eso. Perdieron ahí gente en la guerra, después pierden gente con la epidemia de fiebre amarilla en 1871, durante la presidencia de Sarmiento, y entonces no tienen más soldados, Analía, para mandar a la frontera sur a combatir al indio. Claro, porque no nos olvidemos que ellos estaban desesperados por quedarse con las tierras que tenían los indios. Desesperadísimos para quedarse con esas tierras y llevar ahí el progreso. Claro. La economía de tipo capitalista, ¿no es cierto? Llevar ahí el ferrocarril, el telégrafo, los caminos, ¿no? Claro. Abrir fuertes, colonias y demás. Que hoy todavía esa guerra no terminó, ¿no? Hoy está contra los mapuches, por hoy ejemplo. esa guerra está Esa ahí, guerra sigue vigente, nunca se terminó del estado como todavía muchos problemas no se han resuelto. No se han resuelto, todavía hay pequeños territorios, no son muchos, pero son codiciados. Y entonces, fíjate vos que el último, digamos, punto de civilización, entre comillas, por favor, que había, era el fuerte de Río Cuarto. Claro, porque de después ahí de Río Cuarto para allá eran todos para indios. Abajo era territorio Tehuel, Charaucano, Mapuche. Ranquel, claro. Sobre todo Ranquel. Claro. Era territorio indio. Entonces, ese era el límite, y eran tierras aptas para la ganadería. Ya los ingenieros ingleses se lo habían dicho. De Río Cuarto para allá ellos querían esas tierras. Y estas tierras son muy buenas por las pasturas, le dijeron. Claro. Entonces necesitaban sí o sí invadir esas tierras. Pero como las tropas habían diezmado en la guerra del Paraguay, más la epidemia de fiebre amarilla, necesitaban más gauchos, más soldados, más individuos para llevar a la guerra. Para ponernos en la frontera, luchar contra aumentar las tropas. Claro, le faltaban soldados. Sarmiento revisa y hay una vieja ley de leva que venía del tiempo del virreinato, y la pone en vigencia, la ley del conchavo, ¿no? Que todo aquel, mirá que suena gracioso, mal entretenido. Claro. Mal entretenido, en vez de cumplir una condena penal, ir a la cárcel a quien haya cuchillado, matado, etcétera. Sí. Al gaucho que andaba en los bares, en las pulperías de aquella época. Al vago, al errante, ¿no es cierto? Una ley contra la ociosidad, se llamaba, se lo pasaba al ejército, a integrar las tropas. Claro. Ah, bueno, ¿no querés trabajar? Bueno, vas a ir a... De prepo. De prepo, a ir a matar a los indios, ¿no? Sí. Entonces, Hernández está viendo este panorama y protesta contra esto, porque ve que en el campo suceden muchas injusticias. Claro, él lo ve porque él se había criado en el campo con unas tías, y él tomó cariño con el gaucho y ve que... Y recordemos que su papá fue muy rosista, incluso fue mayordomo de una estancia de Rosas. Entonces, y después Hernández estuvo en el ejército de la Confederación con Urquiza, siempre estuvo del bando federal, ¿no? Claro, entonces... Siempre estuvo del bando federal, por lo tanto, siempre va a existir en Hernández este recelo contra Mitre y Sarmiento. Y Sarmiento, porque ellos representan justamente el unitarismo. Exactamente, representan los intereses de Buenos Aires. Los intereses de Buenos Aires, la civilización, entre comillas, como dijiste vos. Habíamos dicho que Sarmiento es un caso particular porque no tiene... No tiene apellido, no tiene linaje. No tiene las propiedades, ¿no es cierto? Pero por eso termina es un terrateniente sin tierras. Es un terrateniente sin tierras. Por eso es el que va a decir después la aristocracia con olor a bosta de vaca, ¿no? La oligarquía con olor a bosta de vaca. Claro. Porque no pensaban en otra cosa que en eso, el latifundio, la gran propiedad extensa, la estancia. Y no le dejaron a Sarmiento desarrollar su proyecto, que era el proyecto del farmer, que él había visto en Estados Unidos. Claro. La pequeña granja. Él quería la pequeña granja. Y en realidad los otros el querían... mercado interno. Que se asemejaba mucho a la política de Alberdi, el proyecto alberdiano. Pero en definitiva venció el proyecto oligárquico agroexportador. Venció eso. Eso es lo que venció. Sí. Y entonces se impuso. Un año antes de la publicación del Martín Fierro, 2 años antes, 1870, Sarmiento le encargó
a un oficial de su regimiento, al coronel Lucio Victorio Mansilla, ir justamente hasta el río Cuarto. Claro, lo manda ahí. Y después hablar con el cacique Mariano Rosas, ¿no? Apadrinado por Juan Manuel de Rosas, por eso se llamaba así, y para parlamentar, negociar con él, y que los ranqueles que estaban ahí ya en la actual provincia de La Pampa, se vayan más hacia el sur. Él quería que se fueran más hacia el sur, le dejaran esas tierras y le ofrecían, sí, la verdad que obviamente ellos no iban a agarrar viaje porque no les convenía para nada. No les convenía para nada. Entonces lo manda a Mansilla, Sarmiento, para parlamentar, negociar que pacíficamente Mariano Rosas, el cacique de los ranqueles, se vaya más hacia el sur y ahí dejara pasar que había un proyecto para trazar un ferrocarril por ahí. Claro. Entonces, y Mansilla. Mansilla que es un dandy. Es un dandy, había pasado por niño París. Bien. Fue el primer argentino en visitar la India. Claro. Venía de todo ese recorrido. Pero eso, la verdad que era la persona ideal. Sobrino de Juan Manuel de Rosas. Hijo de Agustina Ortiz de Rosas y del héroe de la batalla de la Vuelta Obligada. Era un dandy, pero era un aventurero. Él disfruta de estos viajes. Espíritu aventurero, espíritu rebelde. Claro. Murió en París. En 1915, 13, 15, por ahí. Ahí también tenemos un libro pendiente que algún día hablaremos, que es La excursión y ahí, claro, a los indios ranqueles. Va y publicó, después de esa campaña para hablar con Mariano Rosas, él le escribe unas cartas a unos amigos suyos en La Tribuna, en el diario La Tribuna en Buenos Aires, y los amigos le dicen, pero Lucio, acá tenés oro en polvo. Claro. Esto es un libro, y ahí surgió una excursión a los indios ranqueles. Un gran libro que merece la pena leerlo, porque encima Mansilla escribía muy bien. Claro, mira vos qué oportunidad para nosotros conocer ese encuentro, ¿no? Gracias a ese testimonio. Y encima fue a vivir en las tolderías de los ranqueles. Se fue a vivir. Pero eran, Analía, espíritu aventurero, 18 hombres nomás, la expedición de Mansilla. Claro. 18 tipos, y 2 de ellos eran misioneros, creo que franciscanos. Así que imagínate lo que era eso. Y él describe cómo vivían cómo vivían, comían con ellos, eran parte. Dormía en los toldos con los ranqueles. Sí. Y encima, un dandy con todo el lujo de Buenos Aires encima, se va a vivir ahí. Se va a vivir ahí, y encima en el diario La Tribuna está mandando qué le pareció sus encuentros con los indios, y da una visión humanista de los indios. Absolutamente. Los trata como seres humanos y dice, ¿qué hicimos nosotros por ellos? Nosotros les pedimos que dejen de asaltar nuestras estancias y esto que lo otro, y nosotros por ellos ¿qué hicimos? Que somos la civilización cristiana. Lo que pasa es que él tiene, como él es más humanista, él tiene otra visión que no tienen Sarmiento y Mitre, porque ellos lo que quieren en realidad es la tierra, y el indio no lo consideran parte, no es un argentino, es un salvaje. Es un animal. Es un animal. Sarmiento en su Facundo le dice llanamente que es un animal. Y cuando Mansilla convive con ellos, quiere que sean personas y que los tengamos en cuenta. Y claro, y Mansilla les devuelve la humanidad. Les devuelve esa humanidad que les quita Sarmiento. Entonces ahora, Analía, es más difícil combatir al indio. Ahí se complica. Porque estás combatiendo a un ser humano. Claro. No estás matando a un salvaje. A una vaca en el matadero, como el cuento de Echeverría. Les devolvió la humanidad. Y entonces, y encima, un hombre que era héroe en la guerra del Paraguay, por Mansilla participó ahí. Mientras más escriben, más embarran el proyecto de Mitre. Fíjate, porque José Hernández lo embarra porque defiende al gaucho, no así al indio, porque José Hernández al indio también lo presenta como salvaje. En Martín Fierro el indio es un salvaje. Ahora, para situarnos, ¿no? Fíjate vos qué altura intelectual la de todos, Mitre, Mansilla, Hernández, de todos los... Porque están pegándole al proyecto mitrista y a Sarmiento, pero por el lado de la cultura, por el lado intelectual, de los libros. Realmente. ¿No? Le están pegando desde ahí. Y porque saben, ¿por qué le pegan desde ahí? Porque saben que les duele ese aspecto. Qué bárbaro, porque ahí viene... Fíjate vos la altura de nuestros políticos en ese momento. Cuando vos la otra vez hablabas de tu tesis y de por qué escribían lo que escribían, por qué Echeverría escribió El Matadero, por qué Sarmiento escribió El Facundo, en esto de tratar de
ser parte de un proyecto, ¿no? De decir, era una propaganda política. Era lo una que propaganda escribían. política y ellos sabían que a través de esos libros, de ese material bibliográfico, les pegaban, les hacían ruido. Y vaya que hacían ruido, que Mitre salió a despotricar contra Mansilla. Y después Claro, contra pero acá Hernández. vienen, ahí aparecen escritores que van en contra porque del proyecto de los libros que habíamos hablado anteriormente. Cuando hablamos de Facundo y cuando hablamos del Matadero de Echeverría, esa es la palabra de ese proyecto. Es la palabra de del ese proyecto de Terratenientes. Tal cual. Y ahora viene la palabra del proyecto que te muestra la otra parte de la Argentina. Otra parte, Dice, pero para acá también están los gauchos, están los indios, dicen. y acá están, y son seres humanos. Y son seres humanos, dicen Hernández y Mansilla. Mansilla dice cosas como, él estaba conviviendo con los indios y, fíjate vos, ¿no?, que él encuentra un negro en las tolderías, porque todos iban a vivir ahí en las libertades que les proponían los indios, ¿no?, en sus territorios. Claro, y se sentía tan libre, porque vos le lees a Mansilla y verdaderamente cómo se sentía libre él, porque veía la libertad en la que vivían los indios. Y había un negro, acá Mansilla en una excursión a los indios ranqueles, que él ya lo había cansado, porque bebía y se ponía a cantar cuando... Claro, típico. Y entonces... ¿Vas a leer? Buenísimo. Dale, Mansilla le dice, hombre, ya te he dicho que no quiero oírte cantar. Típico, típico. Puede pasar en cualquier bar. Se cayó, bueno. Y mirándome con cierta desconfianza me preguntó, ¿usted es sobrino de Rosas? Sí. Sí, era, efectivamente. Le dijo, sí. ¿Federal? No. Bueno, Mansilla está a las órdenes de Mitre. Bueno, de Sarmiento, ¿no? ¿Salvaje? Le está diciendo salvaje unitario. Claro. No, le dice Mansilla. ¿Y entonces qué es? Claro, si no era federal ni unitario, porque claro, para salvaje para él era unitario. ¿Y entonces qué es usted? Le dice el negro borracho al coronel Mansilla. Y Mansilla le dice, ¿a vos qué te importa? Claro. Y esto lo escribió Mansilla ese mismo año, sí, ¿no? Entonces uno se lo está imaginando a Mansilla, dandy, ¿no? Claro. Riéndose escribiendo esto, ¿no? Sí. El coronel Mansilla, el hijo del héroe de la Vuelta Obligado, está contando cuando estaba enojado con un negro borracho que estaba cantando loas a su tío Rosas, ¿no? Eso está en la excursión a los indios ranqueles. Entonces dice Mansilla, el negro frunció la frente y con voz y aire irrespetuoso me dijo, no me trate mal porque soy negro y pobre, me dijo. No seas insolente, le dice Mansilla. Le contesté yo, ¿no? Aquí todos somos iguales, repuso agregando algo indecente. Claro, repuso agregándole algo indecente. Quiere decir que lo insultó. Claro, y no lo pone ahí. ¿Qué le habrá dicho? Imagínate. Repuso, dice Mansilla, agregando algo indecente. Claro. Pero lo importante es que Mansilla después escribió todo eso y lo registró en una excursión a los indios ranqueles, que es imperdible. Este libro hay que seguir leyéndolo, porque es imperdible. Mansilla, militar de Alcurnia, ¿no es cierto? Sus altercados con los indios, los gauchos y los negros, los escribió de forma satírica acá, ¿no? Y humanísticamente. El libro después, pocos años después, va a ser traducido al francés, al alemán, va a recibir premios en Francia por el alto valor etnográfico que tiene. Realmente. El alto valor por el interés que tenían en conocer las culturas nativas. Y él lo deja un testimonio, pero muy claro. Deja un testimonio muy detallado. Muy claro, detallado. Y cometió algunos errores. Por ejemplo, cuando él habla con el cacique Mariano Rosas, el propio Mansilla después lo reconoció. Él le dice es larga la anécdota, la entrevista. Nosotros les vamos a traer la civilización. Por ejemplo, les enseñamos a usar el poncho para protegerlos del viento frío del sur. Y el cacique Mariano Rosas le dice, escúcheme, nosotros usamos poncho antes de que vinieran ustedes. Claro, el poncho es un invento nuestro. Claro, esos diálogos también son realmente imperdibles. Imperdibles. Y después Mansilla, ¿no? Retó a un subalterno de él, Rufino, que era un gaucho que se emborrachaba,
y algo muy parecido a lo que va a decir después Martín Fierro. Mirá lo que dice Mansilla sobre los gauchos, ¿no? La raza de este ser desheredado que se llama gaucho. Desheredado. Ser desheredado, ¿no es cierto? Esto es importante, después lo vamos a explicar. Digan lo que quieran, es excelente y como blanda cera puede ser modelada para el bien. Pero falta, triste es decirlo, la protección generosa, el cariño y la benevolencia. El hombre suele ser hijo del rigor, pero inclinado naturalmente al mal. Hay que contrariar sus tendencias, despertando en él ideas nobles y elevadas, convenciéndonos de que más se hace con miel que con hiel. Claro. Más se hace con miel que con hiel. Fíjate vos, esto es realmente emocionante porque lo escribe un coronel, después general del ejército. Para el gaucho pide miel y no hiel, pide buen trato, pide buen inclusión. Trato. Si nosotros queremos civilizarlo, tratémoslos bien. Claro. Eso ser desheredado, pero dice que es bueno. Que tiene sentimientos nobles. Mira, se adelanta a Víctor Frankl, la logoterapia. Siempre se esconde algo de bondad en un espíritu que parece totalmente malo. Mirá, el abordaje psicológico que hace Mansilla es realmente impresionante. Y además cómo le pega a Sarmiento también. Un hombre inteligentísimo, cultísimo. Sí, Mansilla. Más se logra con miel que con hiel. Y bueno, yo creo que eso lo dice una persona que tiene un poder de reflexión y de pensamiento superior a cualquiera que quiera exterminarlos por un interés mezquino. Exactamente. Esto se opuso al proyecto de Buenos Aires y por eso en el diario La Tribuna después le van a contestar muy mal a Mansilla, se las ve mal, se tiene que ir y después se va, sigue su camino. Claro, europeo. Ya había hecho suficiente daño. Ya les había pegado lo suficiente. Y 2 años después, Hernández decide también escribir su Martín Fierro. Claro. También ya enojado con todo lo que está viendo que pasa en la campaña. El gaucho Martín Fierro es un gaucho bonaerense, muy probablemente haya existido, Hernández haya conocido, puede ser de Ayacucho, otros historiadores lo ubican en Tres Arroyos. Hay documentos que hablan de que existió un tal Fierro. Sí. Puede haber sido un personaje real en el que Hernández se haya inspirado, que lo haya conocido. Sí, también se dice esto. Es un gaucho de la campaña bonaerense. Que vive, tiene su familia, está muy, muy tranquilo, viviendo en su pequeño campo, ¿no? Sí. Hasta que le viene la ley de leva de Sarmiento y lo llevan a combatir a los indios al sur. Claro, dice que él, cuando lo levantan y lo llevan a la frontera, él vivía feliz con su china y sus hijos. Yo tuve en un tiempo hijos hacienda y mujer. Él ahí habla de cómo vivía tranquilamente, haciendo lo que quería, disfrutando de la vida. Y lo llevan, él dice que se lo porque se había hecho en la última votación, se había quedado entre ojos, lo había tomado entre ojos el juez de paz porque él no había querido ir a votar. Exacto. O sea, que en una parte también después dice el gaucho en esta tierra solo sirve para votar, ¿no? Ya solo sirve para que lo lleven para un voto, no para el partido. Claro, y en este caso, bueno, lo levantan, aprovechan la ley de levas, le quitan toda su vida, su familia, lo levantan a la fuerza y lo llevan a luchar contra el indio. Lo llevan a luchar contra el indio, va y conoce la vida del indio, ¿no es cierto? Y entonces cuando él decide desertar, comienza sus lamentos, ¿no? Porque al desertar, él vuelve, pierde su familia, pierde todo, su pequeño campo, y entonces decide hacerse un gaucho matrero. Claro, ahí se vuelve. Yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera, dice, cuando llegó y solo encontró a Tapera, ahí jura ser malo. Y bueno, y ya sale con toda la intención de ponerse pendenciero, de que bueno, ahí vienen los enfrentamientos, mata a un moreno, porque él mismo sale a emborracharse y a provocar. Exactamente, eso. Mata a un moreno, se burla de la mujer claro, el famoso va cayendo gente al baile, y el moreno que le dice más vaca será su madre. Exactamente, y bueno, y ahí sacan un cuchillo empieza... y termina como termina todo. Claro. Es un desertor, se emborracha, va a lupanares, a las pulperías, ¿no es cierto? Se vuelve un malevo, ¿no es cierto?,
un delincuente, ¿no? Por estas injusticias a las que fue sometido. Primero usado para votar, ¿no es cierto? Después reclutado a la fuerza para ir a combatir al indio. Y sin armas, esto me hace acordar y él no que quiere matar, no le interesa eso. Entonces, cuando decide desertar, la policía lo busca la ley, lo persigue la ley, claro. Y entonces él tiene que huir, refugiarse. Es un fugitivo, un desertor. Es un fugitivo, y mira vos qué contradicciones, ¿no? Porque él lo mandan a pelear contra el indio y él termina yéndole a pedir refugio al indio, porque no tiene un desertor que iba a ser perseguido por la policía. Está esta idea romántica, ¿no?, que presenta Hernández, ¿no? El hombre de tierra que tiene una admiración por la libertad. Claro, la libertad. Porque no le gusta usar el uniforme, lo siente incómodo al uniforme. Eso le pasa a Cruz, en realidad, también, ¿no? Porque Cruz, que era un policía, digamos, que iba a... Que también lo hicieron policía de prepo. Lo hicieron policía de prepo, lo mandan a capturar a Fierro, y ahí cuando están persiguiendo, en esa pelea de 10 contra 1, claro, Cruz no consiente que se mate hacia un valiente y se pasa de bando. Claro, Fierro se levanta, se acomoda el chirispán, ¿no es cierto? Y los enfrenta. Va contra como... Entonces, claro, ahí Cruz ve el valor, ¿no? Ahí el honor, claro, los valores, era el valor en el sentido, ¿sí?, del coraje. No tiene el coraje, como le gusta tanto a Borges. Claro. No tiene problema en enfrentarse a una patrulla de policía completa, 11 policías. No tiene problema. Lo sabe que lo van a matar, pero prefiere morir así. Él se enfrenta. Y entonces Cruz... este es el sentido de la muerte honorable. La muerte honorable, así es. Entonces, pasa de bando. Y Cruz dice, caramba, esto es elogiable, ¿no? Entonces se pasa de bando y tira la gorra militar, porque ya le da fastidio. Claro, ya no quiere. Yo no voy a permitir que se mate un valiente, y se pone a pelear contra su propia tropa. El sargento Cruz. Con Martín Fierro. Conjunto con Martín Fierro, y después se van los dos, ¿no es cierto? Y después muere de viruela. Claro, entre los indios se van los dos, porque ya un desertor y otro desertor, porque también el sargento Cruz había matado a sus propios compañeros, o sea, no le quedaba otra que irse a vivir con los indios. Se hace amigo de Martín Fierro, se cuentan las vidas, los dos tienen vidas trágicas, claro. Bueno, hay un crítico literario que creo que se llama Noé Gitric, que dice que Cruz en realidad se va para el lado que le conviene. Dice, como ya veía que perdía, se pasa de bando. Bueno, es malo con Cruz, lo critica, pero bueno, no es el espíritu de lo que escribió en realidad José Hernández, ¿no? No, porque Borges es más claro en ese sentido. En el cuento de biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Claro, cuando construye la biografía del sargento Cruz, dice que, claro, se deja llevar por hay algo que heredó Cruz de su padre, que haya sido un montonero, ¿no es cierto? Claro. Entonces hereda ese sentido, la búsqueda de la libertad, honrar el coraje, ¿no es cierto? Esto de enfrentarse sin ninguna tibieza, sin miedo. Claro, entonces, y aparte eso es admirable. Es un personaje ideal para Borges, porque Borges tiene esto de que hay un momento en la vida en el que uno se encuentra que su camino va para allá, su destino es descubre, se saca la venda de los ojos y sabe quién es. Y como que dice que eso le pasa, tiene ese momento de descubrimiento. Es un descubrimiento personal que hace personal. Cruz. Eso le encanta a Borges, esto de... Él cumple como con el destino de su apellido, de su padre, ¿no? Cumple con eso. Buenos Aires, la política de Buenos Aires iba en contra de eso. Claro, iba en contra. Entonces, Borges es el más claro de todos. Mirá lo que dice al finalizar la ida, ¿no? El Martín Fierro. Antes de caer al servicio, tenía familia y hacienda. Antes de caer, o sea, al servicio militar, yo tenía familia y hacienda. Cuando volví, ni la prenda me la habían dejado ya. Dios sabe en lo que vendrá a parar esta contienda. Claro, ya está jugado. Dios sabe en esta contienda. Fíjate que ahí Sarmiento, en su presidencia, tenía de vicepresidente a Alsina. La fórmula era Sarmiento-Alsina. Y Alsina era el jefe del partido autonomista. Claro, mira vos. Y que se le ocurrió la franja de Alsina.
hacer una zanja, perdón, la zanja de Alsina en el sur de la provincia de Buenos Aires, una zanja como para que sirviera de límite entre el territorio civilizado y el territorio bárbaro. Y en esa zanja se tiraron un montón de cuerpos. Ah. De ahí viene la epidemia de viruela. Ah, sí, porque Claro. la epidemia de viruela... Viene por el hacinamiento de los cadáveres. Claro, en esa zanja. En esa zanja. Y después la epidemia se extendió por toda la campaña. Por eso Cruz muere de esa viruela. Claro. Por eso Hernández lo está denunciando. También está denunciando eso. Fíjate, Hernández es increíble todo lo que denuncia con el Martín Fierro, ¿no? Fíjate que acá se introduce un personaje del cual poco se habla, pero que merece ser tratado, porque quien nos vea y quien nos escucha lo va a entender. No sé si los amigos de Budapest, pero un médico al servicio de las tropas de Mitre, que fue cirujano, no se había recibido de médico todavía y ya era cirujano en la guerra del Paraguay, y está denunciando ya en la presidencia de Sarmiento, ¿no es cierto?, las condiciones de insalubridad, Sí. la poca higiene, que esto fue lo que llevó a la epidemia de fiebre amarilla, no había defensas, todo ese tipo de cosas, y que tuvo una destacada actuación en la epidemia, y fue el que se le inventó crear el departamento de higiene. El doctor Tomás Liberato Perón, Se llamaba Perón también. el abuelo de Perón, Abuelo de Perón. el doctor Perón. Nos trajiste el árbol genealógico Sí, así. el abuelo de Perón. Y él se mete con la salud. Sí, la salud el abuelo pública. de Perón era médico, fue un médico muy importante, cirujano, académico, profesor en la Facultad de Medicina, y había sido cirujano durante la Guerra del Paraguay, y no se había recibido de médico aún, y ya había participado en la batalla de Pavón, ¿no? Era el cirujano en las tropas mitristas, el abuelo mitrista de Perón. Y él crea El departamento de higiene. el departamento de higiene, Sí, como sí, para, bueno, ver qué hacemos con estas epidemias. Con las epidemias que eran terribles, porque Claro. fue el primero en denunciar que todo se tiraba, ¿viste? Los mataderos, los saladeros, Sí. toda la sangre, todos los desperdicios se tiraban al riachuelo. Claro, Era un foco la de infección. contaminación enorme Era un que foco esto de infección. significaba. Antes de los socialistas, de Juan B. Justo, que fue un importante, el fundador del Partido Socialista Argentino, ¿no? Fines del siglo XIX, ya habían alertado las políticas de higiene, higienistas. El doctor Perón ya estaba hablando de eso. Claro, mira vos, abuelo Sí. de Perón y El abuelo de Perón, el abuelo mitrista de Perón. Mirá vos hasta el dónde abuelo mitrista. Sí, mirá vos hasta dónde llegamos, ¿no? Qué Porque bárbaro. ¿qué está sucediendo en este periodo, no? ¿Qué está pasando acá? En esta presidencia de Sarmiento, son las presidencias fundantes, ¿no? Sí. Mitre, Sarmiento y Y Avellaneda. Avellaneda. Así empieza la Argentina Así a tomar empezó. forma. Así empezó a tomar forma, exactamente. Y Alsina, mirá vos cómo era un viejo enemigo de Sarmiento. Alsina quería la independencia de Buenos Aires, el Estado autónomo. igual que Directamente, Mitre. claro. ¿Por qué? Porque si Buenos Aires era una ciudad autónoma, la provincia era autónoma del resto de la Confederación, las ganancias del puerto quedaban ahí, no Claro. se tenían que repartir. Ellos estaban siempre con un interés económico. Exacto. Y por eso se van a fundir después el Partido Autonomista de Alsina y el Partido Nacional, donde estaba Avellaneda, el ministro de Sarmiento, el ministro de Educación, y fundan el Partido Autonomista Nacional, PAN. PAN. Que Claro. fue el que tuvo, ¿no es cierto?, él organizó el Estado Nacional hasta 1916, fíjate vos los años que estuvo, fue la unión del Partido Nacional, que representaba el resto de las provincias, y el Partido Autonomista, el partido de Alsina. Alsina, el Partido Autonomista de Buenos Aires, ¿no es cierto? De ahí PAN, Partido Autonomista Nacional, la fusión. La fusión que hicieron. Hasta 1916 conservaron el poder. Claro. Fíjate vos, ¿no? Realmente organizaron con un esquema la Argentina, con un Y esquema. llevaron adelante el modelo agroexportador. Claro. Eso fue. Ellos fueron los que llevaron adelante el modelo agroexportador. Fíjate lo que dice, por eso en la ida es una cosa el Martín Fierro, ¿no? Claro, La primera, que es en el de 1872. pero ya para 1879
Ya Hernández, cuando publica La Vuelta de Martín Fierro, es otra cosa. Es otra cosa, ya... El gaucho ya está grande, ya no quiere más peleas y ya le da consejos a sus hijos, los busca a sus hijos. Los reúne después, claro. Es un gaucho amansado. Claro, ya no es más ese gaucho matrero. No. Bueno, matrero tampoco es lo ideal, pero sí rebelde, que tiene una búsqueda. Es rebelde contra el Estado. Contra el Estado. O sea, la rebelión contra la ley del Estado, que era injusta, la ley de Leva. Fíjate que en la ida dice: me refalé las espuelas para no pelear con grillos, me arremangué el calzoncillo y me ajusté bien la faja, y en una mata de paja probé el filo del cuchillo, ¿no? Está hablando siempre del cuchillo, claro. Siempre en posición de guerra. Siempre en posición de guerra, esto lo dice en la ida, ¿no? Pero en la vuelta ya encontrás a otro gaucho. Fíjate lo que dice. Ya cuando la presidencia de Sarmiento había finalizado, Hernández llegó a ser diputado, ¿no? Y se estaba, acá hay problema, hay que decirlo, el debate político era la federalización de Buenos Aires. La federalización. La ley de federalización, que el autonomismo se negaba, ¿no? Y las provincias con Hernández era partidario de federalizar Buenos Aires, que Buenos Aires sea capital federal. Las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda se las consideraba huéspedes de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno nacional era huésped de la ciudad. Imagínate, el poder que tenía la ciudad. Claro, no tenía jurisdicción el gobierno nacional. Claro. De ahí que quiera combatir al indio para ganar tierras. Era todo porque un las interés tierras económico. Eran de las provincias, eran huéspedes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, así se los consideraba. Entonces, si se federalizaba Buenos Aires, iba a ser capital del resto también de las provincias. Por lo tanto, todas las tierras iban a pertenecer a esa capital. Exactamente. Iba a manejar, mejor dicho, todo. El gobierno nacional la producción tenía jurisdicción, tenía territorio. Tenía territorio. Porque la soberanía se ejerce sobre un territorio. Claro, el territorio dependía de la capital, de Buenos Aires. Entonces, ya finalizando la presidencia de Avellaneda, se dicta finalmente la ley de federalización, que la va a poner efectiva Roca cuando asuma en el 80, y lo manda a los pocos años a Dardo Rocha a fundar La Plata, la ciudad de La Plata, claro, que va a ser la capital de la provincia de Buenos Aires, y Buenos Aires la capital de todo el país. Así es como llegamos a este poder de Buenos Aires sobre la soberanía de todo el país. Pero ¿qué pasa en la campaña? Entonces Hernández ya no puede escribir, ya Hernández es diputado. Ya es diputado, ya cambió su vida. Ya cambió su vida, su contexto personal, ya cambió el contexto histórico, porque Avellaneda no es lo mismo que Sarmiento. Entonces escribe La Vuelta. Y en La Vuelta el gaucho dice otras cosas. Mas cada uno ha de tirar en el yugo en el que se vea. Yo ya no busco peleas. Ya no busco peleas. Mirá lo que dice, yo ya no busco peleas. Antes teníamos a un gaucho que hacía culto de la pelea. Sí. Reivindicaba la lucha, ¿no? Yo ya no busco peleas. Las contiendas no me gustan. Eso lo dice en la vuelta, porque él en la ida, fíjate que habíamos nombrado recién que tiene la pelea con el Moreno. Él cuando vuelve y ve que le destrozaron toda su vida después de haberlo llevado a la frontera a luchar contra el indio, vuelve, no encuentra su casa, su mujer y demás, sus hijos. Entonces hay que jura ser más malo que una fiera y se va a pelear y mata al Moreno en esta gresca, porque él va a provocar para pelear y matar a cuchillo. En la vuelta, él vuelve a encontrarse con un Moreno, que es el hermano, y ahí, como él ya no quiere más pelea, tiene un duelo de guitarra, tiene un duelo de payada, bien, de ahí claro. Tenemos el gaucho payador, que hoy lo vemos todavía, ¿no? En nuestras fiestas vemos el gaucho payador. Claro, ahora el duelo se resuelve con payadas, con la palabra, con rimas. Con rimas. Ahí resuelve... y cuando Hernández publica esto, Mitre lo va a elogiar.
Sí. Ahora sí le permiten editar su Martín Fierro. Porque está civilizado. Exactamente. Tiene un gaucho civilizado, que era lo que quería el otro proyecto, y José Hernández también está civilizado. Y José Hernández está civilizado porque era un hábil e inteligente político y quiere hacerles ruidos y sabe que les va a hacer ruido dentro, no combatiéndolos. O sea, ya también la clase política estaba cansada de las contiendas internas. Ya no son más contiendas bélicas, sino que son contiendas políticas entre el autonomismo, el nacionalismo. Y el nacionalismo se entiende el proyecto de las provincias, y Hernández defiende este proyecto. Entonces buscan una salida intermedia. Esto es lo que está en clave, y por eso Hernández ya no es tan crítico de Mitre y de Sarmiento. Por eso ya les brinda en la vuelta otro gaucho, ¿no es cierto? Porque él también desea que sus proyectos se lleven adelante. Claro. Se concreten de una vez por todas. Bueno, o sea, como se logre la unidad nacional. Eso es lo que representa la vuelta, claro, la búsqueda de apoyar de pacificar el interior. De pacificar el interior. Por eso la vuelta, como decís vos, ya es simbólico esto. Ya no con el Moreno en la primera vuelta era cuchillo el duelo, y en la vuelta es a duelo de payada. Con las guitarras. Que gana porque Martín Fierro tiene una cultura popular, una cultura del campo, de la vida, y el Moreno tiene una cultura libresca. Es muy culto el Moreno, pero Dios hizo al blanco y al negro sin declarar los mejores. Les mandó iguales dolores bajo una misma cruz, mas también hizo la luz para distinguir los colores. Claro. Dice en la payada Fierro al Moreno. Claro, y en ese desafío que es la payada de uno a otro, termina venciendo Fierro por su conocimiento, ¿no? Exacto, de la vida y del mundo, sobre el conocimiento de los libros que tenía el Moreno. Eso también es una forma de decir que... Y bueno, sí, gana el gaucho como el prototipo de la imagen nacional, ¿no? Claro, exacto. Gana eso. Eso es lo que reivindica también la vuelta, la imagen del gaucho. Reivindica que ya está entrando el primer aluvión inmigratorio. Fíjate vos que Buenos Aires está lleno de extranjeros. También, sí. Entonces, esta gente está viendo ahora un problema con el problema de la inmigración. Se les está llenando de españoles, italianos, alemanes, franceses, turcos. Y entonces se está perdiendo una identidad nacional. Sí. Cuando lo llevan, estoy recordando ahora, cuando lo llevan a la frontera, a Fierro en la ida, hay un napolitano, un papolitano, como dice él, que ya había ahí también, ¿no? Una representación de inmigrantes. Ahí lo ven ya también, y cómo se le burla al napolitano. Y se le burla. No entiende, ¿qué hace acá? ¿No? Claro, ¿qué hace acá? No entiende el idioma y además no tiene ninguna razón de estar ahí no, pero en la frontera. El proyecto alberdiano y sarmientino era traer inmigración europea para trabajar la tierra. Claro, y entonces... Pues se necesitaba mano de obra para el trabajo rural. Y lo hacen, y lo llevan adelante, y el aluvión inmigratorio... Argentina no recibió más inmigrantes que Estados Unidos y Brasil, pero el fenómeno de la inmigración en Argentina... Porque claro, recordemos, nosotros tenemos no tenemos la visión geopolítica, estamos en el sur del sur. Claro. Y sale caro. Somos lo más austral, el país más austral de Latinoamérica. Claro, los uruguayos tienen un dicho, por ejemplo, dicen: nosotros los uruguayos somos los hijos de inmigrantes europeos que no pudieron llegar hasta el puerto de Buenos Aires. Les quedaba lejos, pero tampoco tan lejos, está ahí nomás. O no les gustó Brasil, claro. Entonces quedaron en el medio. Bueno, Brasil recibió más inmigrantes por una cuestión geográfica, Estados Unidos también. El problema fue que la población local de Brasil y Estados Unidos era mayor a la masa inmigratoria a la que se venía. En la Argentina fue inversa. La población local era menor a toda la masa inmigratoria que se vino. Entonces eso provocó un cambio total, rotundo, absoluto en la cuestión demográfica y cultural, porque se perdía la identidad nacional. Claro. La población local era menor a la población
inmigratoria, a la masa Sí. inmigratoria. Por eso se dice hoy Argentina, crisol de razas. Claro, no hay una identidad. No hay identidad. Se perdió lo autóctono. Eso no se manejó bien. El proyecto de Sarmiento era destinar todas esas familias que venían a pequeñas granjas. Y después, como las tierras, las clases terratenientes en Buenos Aires ya tenían la tierra repartida, no se dieron Nada. un centímetro de tierra, se tuvieron que ir a Santa Fe y a Córdoba. Acá llegaron nuestros abuelos, bisabuelos, porque ya la tierra en Buenos Aires estaba ocupada. Claro. No vinieron directamente para instalarse en Córdoba. Era lo que quedaba. Pasaron al puerto de Rosario y vieron que en Santa Fe también la tierra estaba repartida y vinieron para estos lados. Claro. Acá había para repartir. Allá Había no. tierras para repartir. Entonces, ese fue el problema que tuvieron. Como después la tierra no estaba repartida, vuelven a Buenos Aires y se hacinan ahí, y ahí empieza a Los que no pueden poner un alambrado, no pueden quedarse con la gran tierra. aldea empieza a tener esa forma, ¿no es cierto?, de ciudad crisol de raza. De cada 4 habitantes de Buenos Aires, 3 eran extranjeros. Claro, y Fíjate, empiezan los conventillos, Y todos en las casas chorizo, viviendo ahí. los conventillos que eran las residencias en San Telmo de las clases aristocráticas que durante la epidemia de fiebre amarilla se habían ido a sus campos y habían abandonado esas casas. Cuando llegan Y entonces los cuando llegan los inmigrantes, inmigrantes, no tienen, la tierra está repartida, no saben a dónde ir, el hotel de inmigrantes era chico. Claro, para no recibir cabían. Entonces van a ocupar esas casas. esas casas, esas casonas. Esas casonas, y ahí se forman los En conventillos. San Telmo, Valvanera, toda esa zona. Y ahí se forman Claro, el que es el famoso- sur de Buenos Aires. El sur de Buenos Aires. El Bajo. Claro. Ahí se forman los conventillos y ahí nace el tango. Ahí nace el tango, que también va a ser un tema, Ariel, Y ahí nace el buenísimo. tango. Vamos a hablar en otro. Y otra ahí nace el columna. tango como fusión cultural entre la milonga, ¿no es cierto?, y la canzoneta napolitana, Claro. el paso doble, Claro, ahí se la milonga mezcla sureña. Ahí se mezclan la fusión. la de fusión culturas que hacen. de lo Por que eso muchos dicen, como Ernesto Sábato, que Horacio Salas, que el tango es un género musical híbrido. Claro, porque no es solamente, no es ni totalmente nacional, ni totalmente Exacto. extranjero. Sale, Es una mezcla. Es un híbrido, porque de dos cosas distintas que se mezclan, sale otra cosa. Sale otra cosa. Distinta a esas cosas que le dieron Claro, vida, ¿no? eso es el tango. Eso es el tango. Mira una vos mula, ¿no? cómo enganchaste, claro, un tema del que... Fíjate del que- vos cómo se enganchó un tema, ¿no? Porque nace de ahí. Fíjate, y bueno, tiene mucho que ver después. Ahora las clases cultas, aristocráticas, van a tener otro enemigo. Ya no es más el gaucho, ya no es más el Martín Fierro, que lo leen y con mucho gusto y placer, sino que es el tango. Claro. Ahora el tango es digamos, el ámbito en donde van a hacer catarsis las clases populares. Claro, primero estaba este poema épico. Este que poema es épico, que, narrativo. el Martín Fierro, Fierro. que vos le decís, El Evangelio la secular y Biblia, criollo. ¿cómo dijiste? La Biblia criolla. La Biblia criolla. Claro. Claro, estaba la Biblia criolla, y después vos decís que las clases populares, pero más citadinas, más de la ciudad, Más es el tango. citadinas, más Porque en el citadinas. interior sigue siendo el Martín Fierro. Sigue siendo, claro, el más gaucho, citadinas. claro, Más citadinas, claro. sí. Lo que pasa es que, claro, Buenos Aires es tan preponderante culturalmente que nosotros lo asimilamos como Todos, si fuera- claro, el tango se distribuye por Exacto. todos lados. Bueno, porque Buenos Aires impone. claro, impone. Buenos Aires se impone. Y no se impone solo políticamente y ni económicamente, se impone también culturalmente. Culturalmente, qué bárbaro. Así que, y con toda esta impronta europea, porque está, como vos decís, de cada 4 bonaerenses, cada ciudadano de Buenos 4 Aires, eran 3 eran extranjeros, imagínate y 2 la proporción. Entonces ahí viene una segunda Era una colonización. proporción, claro. Sí, una segunda colonización. O sea, Y nosotros. encima lo que se vino no eran lo que ellos esperaban. Claro. Encima no eran lo que ellos Claro, esperaban. y que ellos querían que Europa mandara a sus mejores representantes. y no- Sarmiento y Alberdi soñaban con inmigración anglosajona. Vinieron los pobres Claro. italianos. Claro. Del Risorgimento, la guerra civil italiana. Claro, que ahí venían a estaba hacer la Garibaldi. América. Sí, venían a hacer la América, a hacer unos pesos y después se querían volver. Claro.
Pero después, primero los agarró la guerra franco-prusiana, algunos no pudieron volver, y después los agarró la Primera Guerra Mundial, en el 14, y no pudieron más. Claro, ya se quedaron... Porque si volvían, Analía, tenían que ir al servicio militar. Claro, y no querían por nada del mundo. No, y ahí te doy un dato, por ejemplo. Cuando Gardel tiene que ir a hacer su gira por Francia, Francia estaba en guerra. Y Gardel era francés. Era ciudadano francés. Entonces, si Gardel iba, lo llevaban al servicio militar obligatorio. Claro. O se iba a la Legión extranjera, que era terrible, lo mandaban a África. Sí. Entonces, Gardel dice, no, loco me voy acá. No va y ahí a ser. falsearon el documento, lo hicieron hacer en Tacuarembó, en Uruguay. Así es como un Gardel uruguayo va a hacer la gira. Porque había un político uruguayo, un caudillo que le gustaba mucho a Gardel como cantaba, y entonces no se preocupen, y falsearon un documento. Bueno, ahí viene el mito de Gardel uruguayo. Gardel uruguayo, pero mira vos. Pero ¿de dónde cómo va ¿Cómo la llegamos? correlación, ¿no? Bueno, la inmigración trajo todo esto y volviendo. Hernández lo ve, hay un intento de pacificación, y ese intento vendrá, ¿no es cierto?, también de la mano de sangre, porque en el 80 Roca asumirá el poder político y Julio Argentino Roca, que fue el general más joven de la historia argentina, ¿no?, lo asciende su comprovinciano, los dos eran tucumanos, Nicolás Avellaneda, y Roca se va a combatir a los indios al sur. Las campañas al desierto llegan hasta el extremo sur, hasta Tierra del Fuego, no queda un indio vivo. Esto fue así. Exterminio. El exterminio total. Los que se salvan mal contra la frontera, Hernández contra no dice la nada, montaña. No dice nada. No dice nada porque ya la idea es ya crear un Estado nacional, ¿no? Claro. Un Estado nacional, una economía capitalista, un modelo agroexportador que se ponía en funciones y un modelo que sus primeras aristas, inconvenientes, los va a tener en el 1890, la presidencia de un cordobés que fue realmente vergonzoso, como Juárez Selman, ¿no?, que elevó la deuda externa, un despilfarro, hizo un desastre en la finanza. Y ahí Julián Martel publicó La Bolsa. La Bolsa. Que es una de las novelas que podrían... Porque con La Bolsa, Martel introduce... Fíjate vos cómo le pega a las clases dominantes a través de una novela. A través de una novela. Les pega con La Bolsa el capitalismo financiero, ¿no es cierto? Pero Martel también habla, es el representante de una clase que ya está en las sombras, como Miguel Cané, el autor de Juvenilia, La Ley de Residencia. Claro. ¿Por qué está en las sombras? Porque era una aristocracia basada en los títulos que daban la heredad, ¿no es cierto? Somos hijos de alguien. Sí, ya eso no ha ido más. El capitalismo creó, esto hay que decir la verdad, creó el nuevo rico. Claro, el nuevo rico, no importa el apellido, tenés que tener plata. Exactamente. Hacer lo que quieras, pero tenés que tener plata. En un hotel, yo lo explico siempre con un ejemplo. Imagínense en un hotel residencial de mucho dinero y demás. En un momento, antes de la economía capitalista, en la economía precapitalista, para entrar a alojarse a ese hotel, le preguntaban a usted cuál era su apellido. Claro. Cuál era su familia. Después de la economía capitalista, a usted no le preguntan el apellido, le preguntan si tiene la plata para pagar la noche. Nada más. Eso, así es. Punto. Así de simple. Así de simple. Y entonces, Cané va a decir, estos nuevos ricos entran a nuestros salones chocándose los muebles. Porque no tienen clase. No tienen clase, claro, no tienen refinamiento. Hicieron la plata en la bolsa. Y se los tienen que aguantar. Ahí está, en la bolsa, que es lo mismo que cuenta Martel. Lo mismo que cuenta Martel. Fíjate vos que entonces ya el gaucho en este contexto no tiene nada que hacer, porque el gaucho es la economía precapitalista. Y lo dejan, como decís vos, en duelo de pasadas, una vida bohemia. Ahí no molesta. Incluso, no solo que no va a molestar, sino que Leopoldo Lugones en El Payador y Ricardo Rojas lo elevan a la categoría del ideario, la imagen del ser nacional. Lo elevan a ese altar, al gaucho. Este personaje que era tan maltratado por las clases superiores, las clases aristocráticas, oligárquicas, ahora va a desempeñar una función, les va a servir para algo. Y Lugones y Rojas les da esa función. La función es la de crear
la identidad nacional a través del gaucho y a través de la literatura gauchesca y de su máxima expresión, que es el Martín Fierro, porque ya se vino el aluvión inmigratorio y se temía que la identidad nacional se perdiese. Claro. Y ahí se construye el mito del gaucho. Que en realidad es una construcción. Es una construcción, pero que no tiene dentro de lo que es la sociedad ningún tipo de presencia ni poder, porque en definitiva la sociedad está compuesta por estos inmigrantes, o sea, son muy pocos los gauchos que hay y el poder de participación que tiene el gaucho es nulo. No existe. No, la construcción exactamente es solamente en el terreno cultural. Es un símbolo, claro. Es un símbolo cultural. Que no es poco, ¿no? Que no es poco. Es encontrar ahora la identidad nacional. Y por eso ahora el gaucho le sirve. El gaucho ahora le sirve para representar esta identidad nacional que estaba desdibujada completamente por la inmigración. La inmigración había roto todo lo que era eso, ¿no es cierto? Porque había cambiado demográfica y culturalmente al país. Había cambiado a Buenos Aires. Entonces estaban todos preocupados. ¿Quiénes somos? La pregunta es encontrar la identidad ¿quiénes nacional? somos? Ahora, ¿quiénes somos? Y seguimos teniendo esa pregunta, ¿no? Pero bueno, tenemos el símbolo entonces es el gaucho, y el próximo símbolo o el próximo elemento de identidad cultural con el que nos vamos a meter a futuro va a ser el tango. El tango. Y ahora ya hemos entrado un poco en el terreno y hemos dicho de dónde nace, cómo nace, ¿no? Claro, cómo nace el tango. Nace de decisiones políticas también. Claro, también. De ahí nació. Nada es casual en esta historia. Nada es casual. Así lo relata Ariel Garis aquí en los próximos encuentros nos meteremos con la historia. Ahí está. Muy bien, Ariel, muchas gracias. No, a ustedes. A vos, será hasta la próxima columna en la que estaremos hablando del tango. Y escuchando los tangos. Y escuchando ¿te parece? Los primeros tangos y hasta llegar a la actualidad.